Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 del curso Power BI. En esta sesión veremos cómo plasmar reglas del negocio con el lenguaje DAX. Veremos tres aplicaciones de esta herramienta. En primer lugar, veremos cómo calcular tablas, cómo calcular columnas y cómo calcular medidas de resumen de los datos. Comenzamos cargando los datos. Hacemos un Excel. Seleccionamos el mismo archivo que en la sesión anterior. Seleccionamos la tabla de ventas, la dimensión del cliente y de la fecha. Podemos verificar que se cargaron correctamente los datos en la vista del modelo. En primer lugar, partiremos creando una tabla calculada. Un caso de uso es cuando disponemos de una tabla principal que tiene múltiples campos de fecha y me gustaría relacionar estos campos con una tabla de fechas. Pero solo puede haber una relación activa a la vez entre dos tablas. No podemos tener tres relaciones entre la tabla de hechos y la tabla de fechas. Entonces, para hacer esto, debemos duplicar la tabla de fechas tantas veces como requeramos. Entonces, vamos a la vista de datos, damos clic a crear una nueva tabla, especificamos el nombre de la tabla y especificamos el nombre de la tabla que duplicaremos. Damos clic al visto bueno o Enter y podemos ver la tabla que se ha creado en la vista de los campos. Y podemos crear la relación. Ahora veremos cómo crear columnas calculadas. Para ello nos movemos nuevamente a la vista de datos y damos clic a crear una nueva columna. Pero primero debemos seleccionar la tabla sobre la cual queremos crear una columna. En este caso va a ser la tabla de clientes y vamos a calcular la columna de la edad a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, escribimos el nombre de la columna, se va a llamar edad, en inglés, age. Escribimos igual y le vamos a especificar la fórmula. Para calcular la edad, vamos a calcular la diferencia entre la fecha del campo edad y la de hoy día. Entonces, la función que calcula la diferencia entre dos fechas es dateDiff. Le pasamos la fecha del campo que tiene la fecha del nacimiento, la fecha de nacimiento, y usamos la función today que retorna la fecha del día. Y especificamos que esta diferencia sea en años. Y le damos a Enter. Y se ha creado el campo Age, que guarda la edad. Y la podemos ver en el menú de campos, que aparece con un símbolo especial.
Por último, veremos ahora cómo crear medidas y lo vamos a hacer sobre la tabla de ventas. Y vamos a calcular una serie de medidas para obtener la utilidad. ¿Ok? Para ello vamos a calcular la medida de los ingresos totales. Entonces, la vamos a llamar revenue. Es igual a la suma de las ventas. Damos a Enter. De nuevo, una nueva medida. Ahora vamos a calcular los costos totales. Como cost es igual a la suma. Para ello usamos la función sum nuevamente y especificamos el campo que tiene los costos. Le damos a Enter. Nuevamente, damos clic a nueva medida y vamos a calcular la utilidad. Le vamos a llamar profit a esta medida y va a ser igual a la diferencia entre revenue y cost. Y escribimos entre corchetes la medida. Damos a Enter. Y podemos ver que están creadas las tres medidas en el menú de campos y con el símbolo de calculadora. Ahora vamos a la vista de informe y vamos a crear una tabla que tenga estas tres medidas que nos muestre. Entonces vamos a la tabla de ventas, seleccionamos costo, los ingresos y la utilidad. Y ahí podemos ver estas cifras. Y la utilidad son 12 millones de dólares. Los ingresos son 29 millones y los costos son 17 millones. Los invito a revisar todo el material complementario del módulo y al módulo siguiente en el cual veremos las principales características de Power BI Service. Nos vemos.